¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, bien. Hoy estamos solos. María Paula va a se está recuperando. Así que comenzamos el 7º programa con un tema que de por sí es de mucha discusión, Mariano, ¿no? En principio muy polémico, porque desde hace un tiempo a esta parte en la Argentina se vienen discutiendo algunas cosas que tienen que ver con lo que algunos consideran está enmarcado en la restitución de derechos. Entre esas cosas apareció el proyecto de despenalización. En realidad, despenalización de la droga se empezó a decir. Después se acotó el tema. Del consumo. Se empezó a hablar de, un poco más técnicamente, del consumo de marihuana. En realidad, todo empezó con aquel fallo de la Corte que entendía que la persona que tenía una determinada cantidad de sustancia era para consumo personal y que eso estaba ligado a la individualidad de cada uno y mientras no afectara el bien público ni de terceros, correspondía a un ámbito absolutamente privado. A partir de ese fallo se empezó a discutir en la Argentina muchísimo, porque en el mundo hay una intención de muchos sectores que propician por lo menos la liberación, la despenalización de este tipo de consumo de drogas. Por supuesto, el debate llega. Por supuesto, vamos a plantear ese debate aquí en Viedma con profesionales, con gente que conoce el tema. Vamos a tener también algunos datos, no son muchos los datos en este sentido, pero también vamos a tener algún dato. Hay otro tema que tratamos de incorporar, es tratar de cuantificar cómo se construye en Viedma. Hay un dato que hemos reconstruido: 60 millones de dólares por año se invierte en Viedma en construcción. Esencialmente privado, público, vamos a decir, bueno, este dato ¿cuánto significa? Según las últimas estadísticas, el 2010 fue un año casi récord, no como el 2007 que ya fue el máximo, pero la tendencia de la construcción en Viedma es muy importante. Vamos a tratar de profundizar en ese sentido, qué representa para la actividad económica viedmense estos entre 50 y 60 millones de dólares al año en construcción. Pero bueno, estos son los primeros temas que hemos planteado. Seguramente en la información diaria surgirán otros, pero en principio nos presentamos, Mariano. Recuerden que, por supuesto, pueden ir comunicándose con nosotros, como todos los programas, los invitamos. Hay una pregunta en Facebook que estuvo planteada a propósito de la despenalización de la marihuana, si está de acuerdo en todo, en parte o de ninguna manera. Recuerden, nosotros tenemos Twitter, @Agenda Pública TV, para comunicarse con nosotros. El Facebook, Facebook/Agenda Pública. El teléfono del canal, 43 17 86. Y hoy les damos un teléfono móvil alternativo, el 15 66 15 50. También, por supuesto, el tradicional de Agenda Pública. Así que ya pueden empezar a comunicarse con nosotros. Ahora sí nos presentamos. Ahora sí. Estamos indudablemente transitando este debate que en realidad quisimos proponer en función de lo que comentábamos al principio, pero sobre todo porque este año hay un dato bastante novedoso. Ustedes saben que los primeros fines de semana de mayo en todo el mundo se realiza la marcha por la despenalización de la marihuana. En Argentina empezó hace un tiempo a plegarse, fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires y en otras ciudades de a poco en el país, pero este año fue novedoso porque se sumó la ciudad de Bariloche y a partir de allí hubo un despegue del tema, fundamentalmente por el sello que tiene la ciudad de Bariloche y por lo que representa la marca Bariloche en todo el mundo. Entonces esto disparó fundamentalmente en la provincia este debate acerca
de la despenalización. Vamos a ir sumando voces de a poco, vamos a tratar de ir dándoles la mayor cantidad de enfoques posible a un tema que ya de por sí es polémico. Vamos a charlar ahora unos instantes con Sonia Lascano. Sonia, buenas noches. Yo estoy con la radio. ¿Cómo te va? Bien, bien. Sonia, cuando se habla de despenalización, en principio aparece la situación de miedo. Es decir, o por lo menos la primera reacción es: esto va a generar o está asociado con un índice de delincuencia. Cuanto más droga, más delincuencia. Es lo primero que aparece, por lo menos como resorte en algunos lugares de la sociedad. ¿Es vinculable esto? Bueno, yo creo que se estigmatiza haciendo esa vinculación. En realidad, creo que básicamente se estigmatiza a los jóvenes, ¿no?, con esta situación. A mí me parecen dos cosas. Primero, creo que sí que es el momento oportuno para debatir, no solo porque estamos en época de campaña electoral, sino también porque se han presentado ya 5 proyectos, entre los cuales uno de esos es el nuestro del movimiento Proyecto Sur, o del interbloque Proyecto Sur. Y bueno, creo que es necesario empezar a debatir el tema, porque justamente esta estigmatización hace que se vincule a la cuestión de la pobreza y los jóvenes con el tema de la delincuencia. El proyecto que nosotros presentamos no tiene que ver con la comercialización, sino que nosotros decimos que hay que despenalizar el consumo y la tenencia para combatir el narcotráfico. Entonces, despenalizar significa que haya menos personas dentro de la cárcel, menos gente que esté vinculada al proceso delictivo, porque en sí lo que se está planteando es una situación, puede ser, digamos, de dos cuestiones, ¿no? Por un lado, que puede ser básicamente una cuestión de adicción, entonces estaríamos planteando una situación de salud, o de salud pública, si se quiere, donde debería intervenir otro proceso que tendrá que ver con programas que se dediquen específicamente a la rehabilitación de personas. Y por otro lado, pensando que nosotros tener, digamos, o utilizar plantas de autocultivo para el consumo, lo que nos permite es no vincularnos justamente con este negocio que se genera paralelo al Estado y que por supuesto no brinda ninguna satisfacción al pueblo en su conjunto, ¿no? Porque cuando nosotros planteamos negocios paralelos al Estado, estamos diciendo no vamos a tener ningún margen de ganancia sobre ese sector para que se pueda redistribuir hacia la sociedad. Sonia hace referencia a un proyecto que hay en el Congreso de la Nación que presentó la diputada nacional Victoria Donda de Proyecto Sur. Hay otro proyecto que corresponde al oficialismo, al Frente para la Victoria, y el otro día lo decía el jefe de gabinete Aníbal Fernández, que de ser senador va a impulsar el proyecto. El gobierno hoy está en esta situación. Producto de eso, hay y sumado a este proyecto, ¿hay una voluntad política hoy en la Argentina visible para avanzar claramente en este tema? Yo creo que sí, que se está dando esta situación justamente de que se empieza a debatir. O sea, el Congreso es el lugar ideal para poder debatir estas cosas que obviamente van a marcar o marcan un hito en nuestra sociedad, ¿no? Nosotros tenemos una ley de estupefacientes que definitivamente no está brindando la seguridad que estamos pidiendo, ¿no? Porque definitivamente no ha servido, se ha acrecentado. Nosotros tenemos una estadística del año pasado donde de 12.000 causas que se abren, recién hablaba con el abogado penalista que está acá presente, y decía, ¿no?, de las 12.000 causas que se empiezan a meter en el juzgado, a tramitar en el juzgado por una cuestión de comercialización de estupefacientes, de esas únicamente el 3% llegan como comercialización. El resto de las causas terminan siendo por tenencia de plantas y por consumo.